novedades con respecto al servicio penitenciario. Esto ha realizado que ayer 29 casos se conocieran que son del servicio penitenciario y hay 6, estos 29 son aquellas personas que están privadas de la libertad, ¿no? Y hay aparte 6 guardias cárceles de los que también están con COVID positivo. Hay, bueno, de distintos lugares, 5 de la capital, 1 de Frei Montesquieu, 1 de Paclín, que ese departamento volvió a fase 1, y 3 de Valle Viejo. Lo bueno de todo esto es que podemos decir de que hubo 3 recuperados correspondientes al departamento Belén y ya suman 106 los recuperados en la provincia, de un total de 226 el acumulativo, ¿no? Sumado ya a estos 39 casos que se dieron a conocer en el día de ayer. En cuanto se conocía esta noticia, ya desde la semana pasada, desde el martes pasado, desde los casos que se vienen registrando día a día, hubo 3 casos que el día martes de la semana pasada no se pudieron corroborar el nexo de forma concreta, ¿no? Entonces ya se analizaba la posibilidad de la circulación comunitaria en nuestra provincia, pero no se lo había confirmado. Luego de eso, el día domingo, con un trabajador de la Municipalidad de Valle Viejo, que es otro departamento del interior de la provincia de Catamarca, se había infectado y no sabía a dónde, porque no había estado con ningún caso positivo de forma estrecha, ni tampoco había realizado, digamos, salidas o viajes a ningún lugar. Entonces, esto ha llamado la atención de las autoridades provinciales de Catamarca y han estado trabajando, la verdad, minuciosamente para saber y contactar ese nexo, ¿no?, entre las personas infectadas para decir, bueno, si se encapsulaba esto del COVID-19 y se podía tener un control. Siempre el gobernador de la provincia de Catamarca dijo de que una vez que hay circulación comunitaria en todo el mundo, pero una vez que en Catamarca hubiera esta circulación comunitaria, iba a ser imposible controlarlo. Bueno, en el día de ayer, después de las 23:30 aproximadamente, se da a conocer, es precisamente la ministra de Salud, Claudia Paladino, quien da a conocer que han trabajado y no se ha detectado el nexo en estos últimos casos. Entonces ya se ha confirmado esta circulación comunitaria en nuestra provincia luego de 190 días desde el inicio de la cuarentena, ¿no? Catamarca, recordemos que fue la última provincia en registrar casos positivos de COVID-19. Nosotros Patricia, sí. Perdón, ¿te puedo hacer una preguntita? Porque también nos está viendo gente de España. ¿Qué cantidad de población, qué población tiene Catamarca? Nosotros tenemos aproximadamente 400.000 habitantes. ¿Y la cantidad de casos? Nosotros solamente tenemos 229. Y para ponerlo un poco en el contexto 26, nacional. Perdón, son 226. Para ponerlo un poco en el contexto nacional, Patricia, Catamarca es una de las provincias que menos casos tiene, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Catamarca, bueno, primero que fue la última provincia en tener COVID-19 y aparte ha sido la primera en implementar diferentes medidas preventivas para que este virus no llegue a nuestra provincia. Se cerraron las fronteras, el aeropuerto, si bien no es un aeropuerto internacional, pero sí es un aeropuerto donde llegan los vuelos todos los días desde Buenos Aires y con escala en La Rioja. Entonces, teniendo en cuenta que La Rioja también es una de las provincias con más infectados, bueno, se tomó el recaudo desde que se conoce, ¿no?, el decreto desde el 20 de diciembre, en realidad una semana antes de cerrar el aeropuerto y también cerrar las fronteras. Y esto es literal, la frontera que nosotros tenemos con el país vecino de Chile, que es el Paso de San Francisco. Se pidió a la gente de Buenos Aires, que tiene que ver con la embajada también, de cerrar el paso fronterizo, donde, bueno, en los otros puntos
otras provincias también se lo ha cerrado, ¿no? Solo había un ingreso a la provincia de Catamarca y era por la ruta 38, ¿no? Donde se montó todo un arco sanitizante, donde se trabajaba muy fuerte con el tema de los controles de temperatura, con el control de los camioneros, con el control de los vehículos que ingresaban, de aquellos que tenían el permiso de circular, ¿no? Porque Catamarca, recordemos que no podía entrar ni salir absolutamente nadie. Entonces, se sabía ya y se tenía en cuenta que si el virus ingresaba a nuestra provincia, justamente iba a ser por un camionero, que es lo que ocurrió, ¿no? Este transportista que había llegado y llegó con temperatura, inmediatamente fue encapsulado, como le decimos nosotros, y fue llevado al Hospital Carlos Malbrán, que es un hospital que se ha construido específicamente para personas con infecciones respiratorias de COVID-19, ¿no? Cuenta hoy actualmente con 120 plazas, y esto también, ¿no? Es quizás una pequeña proporción que se ha ido también teniendo en cuenta, ya que hay varios hospitales zonales en nuestra provincia y que también actualmente, como en el caso de Belén, se está trabajando. Pero bueno, este hospital, Carlos Malbrán, es específico de afecciones respiratorias de COVID-19, ¿no? Donde se puede contar con todo lo que es las camas con respiradores, lo que es las unidades de terapia intensiva, las de terapia intermedia, y son 120 plazas aproximadamente, donde 14 están ocupadas por pacientes positivos para COVID-19 o casos sospechosos, ¿no? Han llegado a tener hasta aproximadamente 36 personas también que han ocupado estas 120 plazas. El resto de los casos son asintomáticos o no presentan un cuadro tan complicado como en otros lugares, con lo cual significa de que quizás, y solamente digo quizás, tenga que ver con el clima. Según un estudio que se realizaba, es que Catamarca tiene un muy buen clima en cuanto a la temperatura y en cuanto a, digamos, el tema de que es más seco, ¿no? No es tan húmedo como en otros lugares. Entonces, ayer se daba a conocer justamente esta investigación, que quizás tenga que ver también con el factor climático que reduce la propagación de este virus. Y entonces podríamos decir que Catamarca tiene un clima ideal, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, Catamarca tiene temperaturas elevadas, temperaturas altas, y toda esta semana han sido temperaturas realmente elevadas. Por ejemplo, en el día de ayer teníamos 32, 33 grados, 35 en algunos lugares, y una sensación térmica llegando a los 40 grados, ¿no? Bueno, y claro, con la humedad es relativamente baja. Entonces, significa que, bueno, esto hace que se evapore rápidamente las gotas de saliva, y que quizás sea un factor clave para el ritmo también de la proliferación del coronavirus en nuestra provincia. Otros también le atribuyen a la Virgen del Valle y a su manto de protección a aquellos que son creyentes, que son cristianos. Acá Catamarca es una provincia sumamente religiosa y devota de la Virgen del Valle. Claro. Entonces también se le atribuye a la protección de la Virgen. Patricia, y digamos, es una... Sí. No, de todas formas, creo que ante el avance de los casos en muchas provincias, Catamarca debe estar en un estado de alerta. ¿Cómo estás viendo el tema de las movilizaciones sociales? Me refiero a la gente que acude a los bares, las convocatorias a las marchas anticuarentena. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, acá sí hubo manifestaciones de todo tipo al frente de la Casa de Gobierno, ¿no? Que es la plaza principal, 25 de mayo. Sí hubo movilizaciones, por ejemplo, ¿no? Reclamando la apertura de los bares, aquellos dueños de bares que también se habían manifestado.
en cuanto al pedido de aumento de salarios, y la gente se manifiesta, la gente sale. En un primer momento se decía de que el catamarqueño era sumamente responsable y que acataba todo tipo de norma que el gobierno provincial o el gobierno nacional impartía. Bueno, ahora que estamos con, ya fin de mes, pero cuando empieza desde el 1 de mes, digamos, en adelante hasta el 10 o el 15, la verdad que se ve mucha gente en los cajeros con esto del cobro del IFE, con el cobro de las otras asignaciones también, y se trata de, digamos, custodiar, si se quiere, por decirlo de alguna forma, el distanciamiento social y el uso del barbijo. Acá en Catamarca, el uso de nuestro tapaboca o barbijo, como le dicen acá, es obligatorio, ¿no? Desde el 27 de marzo y está por decreto. Aquel que no cumple con el barbijo para salir a la calle tiene multas, y son multas elevadas. Entonces, sí o sí, debemos salir con el barbijo a la calle, bueno, ¿no? Y mucho más en las reuniones o en los lugares donde se pide. Inclusive, nosotros hemos ido variando, ¿no? De las fases. Hemos pasado de la fase 1 a la fase 2, a la fase 3, de la fase 5 volvimos a la fase 1, de la fase 1 volvimos a la fase 5 de distanciamiento social, pero con restricciones para circular desde las 22 hasta las 6 de la mañana, pero por ejemplo el movimiento de los bares también ha sido aleatorio, ¿no? Sin embargo, este último tiempo los bares tenían permitido por mesa 4 personas, o por 2 mesas, por mesa 2 personas, y entonces ponían 2 mesas y eran 4 personas y tenían todos los puntos sanitizantes. Si estabas ya en la sobremesa o en la espera de que te traigan ya sea algo para tomar o para comer, también tenías que estar con el barbijo obligatorio, ¿no? Porque, bueno, los controles también municipales en cada uno de los lugares y cada uno de los departamentos ha sido sumamente estricto. Ahora, si esto no se cumple con esto que ya se ha dado a conocer de la circulación comunitaria, y aparte se les ha pedido también a la sociedad catamarqueña que tome los resguardos, que se siga cuidando, que siga cuidando también a toda la sociedad, porque se sabe que si se infecta unos, son varios los que van por detrás. En este sentido, para aquellas personas que no cumplan, hay multas bastante elevadas para aquellos que no cumplen. Digamos, depende la infracción que se comete, es el monto de la multa, pero asciende desde los 2.000 pesos hasta los 100.000 pesos, dependiendo de la infracción que se cometa, ¿no? Y también, bueno... pero les va bien, digo, con este sistema no tienen muertos en la provincia, hasta el día de hoy. Exactamente, nosotros no tenemos muertos en nuestra provincia en todo lo que ha llevado este tiempo de pandemia, ¿no? En Catamarca, en comparación con nuestras provincias limítrofes, como La Rioja, como Santiago del Estero, como Salta o incluso Jujuy, estas provincias del norte donde realmente eligen a quién le ponen un respirador y a quién no. Nosotros no hemos tenido que llegar hasta eso, Patricia, tampoco lamentar la muerte de algún coterráneo, ¿no? Patricia, perdón, ¿y Tucumán? Yo es que mi madre es tucumana y Tucumán también está, sí, Tucumán también está complicado. Nosotros tenemos nuestra ruta que nos conecta con Tucumán y bueno, a través de Santa María, por Santa María. Exactamente, sí, a través de Santa María. La 38, hermosa zona. La verdad tierra que de los 7 colores. Los valles calchaquíes. Sí. Nuestros valles calchaquíes, los famosos y conocidos valles calchaquíes. Nosotros antes de volver o retroceder a la fase 1, nosotros teníamos habilitado el turismo interno, donde era de catamarqueños para catamarqueños. Como no recibíamos turismo de otra parte ni del mundo ni del país, Catamarca recibe bastante gente, ¿no? Del turismo y bueno, entonces eso hizo de que restringiera por el momento el turismo interno. Pero bueno, ya se plantea diferentes alternativas también para,
el turismo catamarqueño, porque muchas personas viven del turismo catamarqueño y eso hace que también quizás sea una oxigenación para aquellos sectores de la gastronomía, de la hotelería y que viven específicamente del turismo. Estamos hablando con Patricia Burgos, colega catamarqueña. Te hago la última. Si aparece en cámara la nena, no hay ningún problema, Patricia, estás en tu casa, obviamente. No, aclará que no es un diputado que te quiere sacar. No pasa nada. Recién, bueno, con esto de las comunicaciones, sabemos que trabajamos desde casa y que puede pasar en realidad muchas Pero por supuesto, cosas. No como el escándalo de diputados. No, por favor. Lo que ha pasado, pero bueno, sí. Estamos en casa, la nena más chica de la casa recién se despierta, así que bueno, seguramente van a escucharla pedir su mamadera. Por eso te hago la última, así te liberamos. No hay problema. Porque hablaste de los bares, hablaste del turismo interno, me gustaría que me hagas un pequeño resumen sobre cómo está la economía catamarqueña a raíz de lo que sucedió con esta pandemia. Bueno, nosotros hace días pasados hablábamos con los distintos sectores de la hotelería, la gastronomía y también de los comercios locales. La verdad que estos sectores se han visto muy afectados en la economía. Han recibido algunos ayuda del gobierno provincial y otras del gobierno nacional. Hace poquito hablábamos con un empresario inmobiliario donde nos contaba que han sido muchísimos los propietarios o los que alquilaban lugares en el casco céntrico de Catamarca que han tenido que cerrar justamente porque no podían pagar la luz, el agua, el alquiler, porque tenían empleados también y por supuesto demasiados gastos que cubrir y no se vendía. No, en una primera etapa Catamarca no podía comercializar diferentes cosas porque estaban cerrados. Entonces hace un mes aproximadamente para atrás, donde los comercios, la gente que vende tuppers, por ejemplo, la gente que vende calzados, la gente que vende ropa, ha podido abrir sus puertas porque se han presentado diferentes protocolos para poder trabajar, ¿no? Inclusive también los gimnasios. Los gimnasios hubo mucho revuelo porque ellos sostenían, la gente de los propietarios de los gimnasios, ¿no? De que no había contagio dentro de lo que es un gimnasio, porque tienen 40 minutos que pueden estar con una máquina y posterior a ello se desinfecta toda la máquina y recién pasa otra persona para utilizar esas máquinas. Entonces, los espacios también son bastante distanciados y bueno, esta gente había pedido una reunión con el propio gobernador de la provincia para pedirle que puedan abrir. Bueno, pudieron abrir ahora hace poco los gimnasios, y teniendo en cuenta de que los estudios dicen que si uno está bien inmunológicamente hablando, si uno está bien de salud y demás, el virus no entra o es, menor los síntomas que uno puede tener, ¿no? Entonces, bueno, también mucha gente se había manifestado a favor de la apertura de los gimnasios. Sí, en Catamarca nosotros, por ejemplo, podemos hacer deportes, podemos realizar caminatas, podemos realizar running, podemos realizar ciclismos, diferentes actividades que sí todavía se siguen manteniendo, incluso cuando estábamos en la fase 1, la semana pasada, también lo podíamos hacer, ¿no? Pero hasta 3 personas nada más. Claro. Y eso hace que uno, vea también la gente en la calle, siempre con sus barbijos, ¿no? Con sus tapabocas, aún para realizar este tipo de actividades deportivas, ¿no? Deben usar el tapaboca. Uno dice, pero bueno, es imposible de respirar y demás. Bueno, la gente sale, por ahí se lo baja un poquito para poder respirar y que solamente te tape la boca. Pero lo bueno es que se pueden hacer diferentes actividades. Antes podíamos, por ejemplo, juntarnos y hacer reuniones familiares, ¿no? Reuniones familiares en la casa, en un bar también, festejar un cumpleaños en un bar, en los hogares
también. Después, cuando entramos en fase 1, eso se restringió, no podíamos hacer reuniones familiares en lugares cerrados. Pero esto era contradictorio, porque en lugares abiertos o en un bar sí lo podías hacer, no en tu propia casa, ¿no? Claro. Pero bueno, Catamarca o el catamarqueño la sobrelleva de alguna forma. Solamente tenemos 226 casos que en comparación de La Rioja, en comparación de Tucumán, de Santiago del Estero, de Salto, de Jujuy, o el resto de las provincias de Argentina, la verdad que Catamarca es una de las menos afectadas, y con Misiones, creo. Sí, con Misiones, exactamente. Son las dos provincias. El orgullo que pueden tener de que tuvieron esa cantidad de casos en toda la pandemia, y nosotros tenemos más de 1000 casos por día, así que tienen que estar orgullosos enormemente. Ni que hablar Madrid. Gabriela, Patricia, digo, te agradezco mucho el rato de charla con nosotros. Andá a la mamadera de Sanera, porque si no se va a comer la milanesa que anda en la heladera. Creo que me va a hacer un piquete. Es que no tengo ninguna duda. Bueno, ella, por ejemplo, con 3 años, casi con 3 años, porque va a cumplir en octubre, sabe que si tiene que salir, por ejemplo, se tiene que poner su tapaboca. Muy bien. Vienen personalizados, con dibujos, distintos materiales. Pero sabe que tiene que ponerse su tapaboca. Pero está muy bien. Patricia, muchísimas gracias, en serio. Gracias por tu gentileza, por este rato que nos dedicaste, y nos mantenemos en contacto, ¿sí? Bueno, chicos, les mando un beso a cada uno de ustedes. Muchas gracias, a Aníbal, Patricia. a Ricardo, a Jorge ahí en España. Gracias. Quiero eso por ahí, que lo que tenía ahí, que vi, no sé. Y a Alejandro. ¿Qué viste? Pará, ¿qué viste? Un fuerte beso. ¿Qué es lo que viste? No sé, que tenía por ahí algo tomando Jorge. Ah, sí, no, es té con limón. Té frío. Es un té frío. Frío, exactamente, riquísimo. Voy a aprovechar. Tengo que probar. Voy a aprovechar un segundo para la gente que nos escucha de España. Les recomiendo visitar la provincia de Catamarca, una de las provincias más bonitas de la República Argentina. El norte de Argentina en general es muy bonito, desde Tucumán para arriba, pero Catamarca en general es muy especial, es muy bonito. Lo comparo mucho con Galicia, mucho verde, mucha montaña, la gente es muy agradable, muy... así como el salteño, muy hospitalaria. Lo recomiendo para la gente que nos escucha de España, porque siempre van a conocer la Plaza de Mayo, y conocer la Plaza de Mayo es como venir a Puerta del Sol y creer que Puerta del Sol es España. Es Claro. un lugar, sí, pero Catamarca tiene lugares y paisajes, y sobre todo la entrada esa. Siempre se dice que Catamarca tiene distintos tonos de verde. Aparte de esos distintos paisajes con los climas distintos. Exacto. Tenemos la Puna catamarqueña con los 6000, que son volcanes de altura donde uno puede ir a hacer montañismo. Tenemos las Yungas, donde pueden ir también a hacer distintas travesías en las Yungas ahí en Paclín. Tenemos diferentes diques donde se pueden hacer kayak o actividades también para aquellos que les gusta pescar. Podemos hacer montañismo, parapente, turismo de aventura, turismo religioso. Lo que busquen, acá en Catamarca lo Es tienen. precioso, que Catamarca Muchísimas lo tiene gracias. Gracias, Patricia. Mil gracias por este rato con nosotros. Que la pase lindo, y saludo a todos los colegas de Radio Centro. Muchísimas gracias. Chao, chicos. todo. Gracias, Patricia Burgos charlando con nosotros en la mañana de la Nueva Metrópolis. Vamos al corte.